es la clase 3, si no me equivoco. Entonces, habíamos visto algunas propiedades, eh, digamos, básicas de álgebra, aunque de repente me quedé pensando y a lo mejor no para todos son tan básicas, sobre todo si hay estudiantes que de alguna vez en la vida no lo han estudiado o no han estudiado todavía álgebra, álgebra, teoría de anillos y eso. Yo empecé a trabajar con mucha familiaridad ya con las estructuras algebraicas de anillos, digo, di una revisión rápida, pues que más o menos estaba asumiendo que todo el mundo ha tenido ya un contacto con ese tipo de cosas, o sea, con la idea de que es un ideal, con lo que es un dominio entero, con lo que es un dominio euclidiano, posiblemente. De todas maneras, les quiero decir que el capítulo 2 del libro de Problems in Algebraic Number Theory, ese que tienen que leer los estudiantes de licenciatura sobre todo, eso no quiere decir que los estudiantes de posgrado no lo puedan hacer, por supuesto lo pueden hacer, justamente empieza a ser como una revisión de estos dominios euclidianos y todo ese tipo de cosas que son cosas que me gustaría que revisaran. Entonces yo creo que ya pueden empezar con el capítulo 2 de ese libro. Por supuesto, el capítulo 1 era un repaso de teoría de números básica, ¿no? De la básica, entonces que ya hagan 2 ejercicios de eso. Y en el capítulo 2 se empieza con estos repasos de álgebra para que puedan entender y seguir la clase con mayor facilidad, ¿no? Habla de dominios enteros, dominios euclidianos, etcétera. Y por supuesto, pues también está el otro libro que les había recomendado a Jorge la última vez, que ahí hace todo y lo hace muy desmenuzadito y todo ese tipo de cosas. De todas maneras, sí, siempre que tengan ustedes una duda o que no entiendan algo o que hay algo que sientan la necesidad de que se explique con mayor detalle, pues siempre lo pueden pedir, ¿no? Recuerden que la clase es para ustedes, entonces hay que aprovechar esa situación. Eh, mm, bueno, pues entonces vamos a empezar. ¿Alguna duda, comentario antes de que empecemos? ¿Todo bien? Ok. Entonces vamos a empezar. Entonces, lo que vamos a ver ahora es como algunos ejemplos de problemas que aparecen comúnmente en la teoría de números y que de hecho son los que motivaron el desarrollo de la teoría algebraica de números como la conocemos ahora. Y concretamente lo que tiene que ver es con la resolución de ecuaciones diofantinas. Entonces, particularmente el día de hoy nos vamos a centrar en entender la ecuación x más y cuadrada igual a z cuadrada, pero lo que queremos hacer es entender esta ecuación desde el punto de vista de la teoría de números y particularmente entonces lo que nos interesa son las soluciones de este tipo de ecuación en los números enteros o en los números racionales como vamos a ver más adelante. Entonces, primero vamos a hacer una definición, qué es lo que es una ecuación diofantina, y se llaman ecuaciones diofantinas gracias a Diofanto, puesto que Diofanto fue una de las primeras personas que al menos públicamente demostró que estudiaba este tipo de soluciones de ecuaciones polinomiales, soluciones de ecuaciones polinomiales en los enteros, y tiene un libro de aritmética, que es el famoso libro de aritmética de Diofanto, en el que voy a hablar un poquito más adelante también, con el que se popularizó, digamos. Y entonces él empezó a estudiar este tipo de ecuaciones polinomiales, a las cuales ahora tenemos como problemas diofantinos o ecuaciones diofánticas. Entonces, una ecuación diofantina es una ecuación de la forma p de x1 hasta xn, digamos en n variables igual a 0, en donde p lo vamos a tomar como un polinomio con coeficientes enteros en n variables, o en cualquier número de variables, o bien podría ser con coeficientes racionales. No nos quita mucho suponer que los coeficientes son racionales. Y en particular, entonces, nosotros estamos interesados en encontrar las soluciones en números enteros de estas ecuaciones polinomiales. Puede ser una ecuación polinomial o podría ser una familia de ecuaciones polinomiales. Y como vamos a ver más adelante, como ya lo empezamos a ver en la clase pasada, también estudiar a los números enteros como anillo o a su campo de fracciones, siempre que yo tengo un dominio entero, lo hace interesante y es casi, es muy similar, ¿no? O sea, de hecho ganamos un poco cuando entendemos a los enteros como parte de su campo de fracciones, ¿sí? Porque tengo en particular los elementos invertibles y puedo hablar de todos ideales fraccionarios, etcétera, que es solamente pensarlo como un anillo cualquiera. Entonces está bien tener este cambio a los racionales, pero esto lo podemos generalizar, ¿verdad? Si yo estoy interesado en resolver ecuaciones polinomiales con coeficientes enteros, tampoco me quitaría mucho pensarlo un poquito más general, de manera general, es decir, podríamos cambiar los enteros y los racionales por algunos otros anillos que sean un poco más generales, y qué tan generales, pues depende del tipo de problema que nosotros queramos. La vez pasada estuvimos trabajando, por ejemplo, con anillos que eran dominios enteros, ¿no? Entonces ese podría ser el primer intento, cambiar por un dominio entero, pero pueden ser cosas todavía con más particularidad, de dominios euclidianos, anillos de factorización única, etcétera. En todo caso, recuerden que siempre nuestra convención para cuando estemos pensando en un anillo es que nuestros anillos son conmutativos con uno, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo hablo de anillos, siempre estoy pensando en anillos conmutativos con una unidad.
a menos de que se diga lo contrario. De repente aparecerán matrices y pues ahí ese no es el caso, ¿no? Ok, pero entonces podríamos plantear este tipo de problemas que también llamamos diofantinos o diofánticos, al tratar de encontrar soluciones de ciertas ecuaciones polinomiales en un anillo particular, ¿no? En un anillo en particular que tenga un interés aritmético, es lo que decimos, ¿no? Y si ustedes ven este tipo de problemas, entonces son muy comunes en otras ramas de las matemáticas, concretamente en la geometría algebraica, ¿no? La geometría algebraica se encarga de estudiar soluciones de ecuaciones polinomiales, generalmente sobre un campo, pero más generalmente lo puede hacer sobre cualquier estructura algebraica, ¿no? Ni siquiera anillos, ¿no? En la teoría de números, sin embargo, nos centramos en la geometría diofantina o en las ecuaciones diofantinas en las soluciones de ecuaciones en estructuras algebraicas que tengan que ver directamente con los números enteros o que tengan que ver directamente con lo que tradicionalmente se habla de la teoría de números, ¿no? Enteros o extensiones de ellos. Ok, pero entonces que sepamos qué podemos hacer. Muy bien. Entonces, ahora, particularmente, nos gustaría centrarnos en el problema de Fermat, ¿no? ¿Y cuál fue el problema? Les decía que este teorema de Fermat motivó mucho el desarrollo de la teoría de números, en particular la teoría algebraica de números. Y bueno, estoy casi seguro que todo el mundo ya ha escuchado la historia del teorema de Fermat, ¿verdad? Que el interés era resolver esta ecuación polinomial, o sea, donde tomo x a la n más y igual a la n igual a z a la n, y se preguntaba sobre las soluciones enteras de esta ecuación, ¿de acuerdo? O sea, Fermat se preguntaba sobre las soluciones enteras. Y de hecho, es bien conocido que Fermat estaba leyendo el libro de aritmética de Diofanto, justamente. De hecho, como se descubrió que Fermat estaba interesado en este problema, es porque varios años después de la muerte de Fermat se encontró el libro de Diofanto en la biblioteca de Fermat con anotaciones de Fermat en todo el libro, o sea, y donde el famoso teorema de Fermat, el que todo número primo relativo con p elevado a la p menos 1 es congruente con 1 módulo p, y todo ese tipo de pequeño teorema de Fermat, y un montón de matemáticas de la teoría de números, de lo que forma el currículum de hoy de teoría de números básico, fueron problemas propuestos o trabajos propuestos por Fermat mientras estudiaba el libro de aritmética de Diofanto. Bueno, entre esas notas de Diofanto, Fermat, por ahí del año 1637, se preguntó sobre las soluciones de esta ecuación y escribe una nota en el libro que la pone en latín. Yo no sé latín, pero algo así como cubum autemum in duos cubos al quadrato quadratum in duos quadrato quadrato. Genelatier nulla in infinitum ultra quadratum potestatum in duos evisdem nomis fus est dividare cuius rei demonstratione mirabilem sane detexi nac margines exiguatas non caperet. Seguramente alguien que sepa latín dirá, este cuate que está diciendo, está tremendo. No estoy hablando latín, pero les quería contar aquí una historia. Yo cuando estudié la licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM, cuando en el segundo semestre tomé el curso de teoría de números con Alberto Barajas, han de oír, uno de los matemáticos famosos en México, de los primeros matemáticos en México, posiblemente, o de la segunda generación, me parece, de matemáticos en México. Alberto Barajas, él estudió, era geómetra diferencial en su juventud, digamos. Él estudió en Princeton, hizo el doctorado en Princeton con Birkhoff, con un matemático muy famoso llamado Birkhoff, que en particular eh, trabajaba cosas, geometría diferencial, cosas muy parecidas a las que utilizaba Einstein cuando estaba en Princeton, justamente. De hecho, Barajas tuvo la oportunidad de encontrarse con Einstein y de hecho publicar un trabajo en contra de una de las teorías de Einstein. Creo que me parece que era algo de la teoría general de la relatividad. Escribió en Barajas un texto en contra, no apoyaba, ¿no? No apoyaba las ideas de Einstein desde el punto de vista estrictamente científico, ¿no? O sea, tenía una razón de geometría diferencial, ¿por qué no? Y escribió algo al respecto y nos platicaba Barajas, ¿no? Esa situación y cómo de repente un día en un pasillo se encontró a Einstein y Einstein le dijo, ah, tú eres Alberto Barajas, ¿no? Y cómo intercambiaron puntos de vista. Bueno, eso para que ubiquen quién es Alberto Barajas. Cuando tomé yo mi curso de teoría de números en segundo semestre en la Facultad de Ciencias de Teoría de Números con él, el primer día de clase, se para Barajas, tenía 82 años, cuando yo tengo clase con él, 82 años. Entonces se para en el pizarrón y empieza la clase así, cubum otuum duos cubo, au quadratum in duos quadratum. O sea, leyendo en latín esto que les acabo de poner. Él seguramente sí hablaba, entonces se pronunciaba bien y se leía bien. Entonces todo el mundo, pues, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué está diciendo? Nadie sabíamos.
han de saber que corría el año 1995, por ahí. Se acababa de demostrar el último teorema de Fermat. Estaba en ese proceso de demostrarse el último teorema de Fermat. O sea, Andrew Wiles acaba de presentar su demostración, entonces, bueno, empezaba esa clase leyendo esto. Bueno, ¿y qué es lo que quiere decir? Bueno, ya en español, lo que quiere decir es que es imposible descomponer un cubo en dos cubos, un bicuadrado en dos bicuadrados, y en general, una potencia cualquiera aparte del 2, aparte del cuadrado, en dos potencias del mismo exponente, ¿no? Eso es lo que había escrito, lo que escribió, ¿verdad? Fermat. Si lo piensan tantito, se dan cuenta que justamente tiene que ver con las soluciones de esta ecuación que está marcada en un cuadrito amarillo. ¿No? O sea, que no se puede descomponer. Cuando dice descomponer, pues quiere decir como expresarse como una suma de cuadrado. Y entonces, de hecho, escribe, ¿no? En el margen, dice, he encontrado una demostración realmente admirable, pero el margen de este libro que estoy trabajando es muy pequeña para ponerlo, ¿no? Entonces pone Fermat, dice, esa es la famosa frase del margen en el libro de Diofanto de Fermat, que tiene una demostración maravillosa, pero no. Entonces, como les decía, este libro de Diofanto lo encontraron muchos años después, su hijo lo tenía, un hijo de Fermat, y los matemáticos lo empezaron a revisar mucho tiempo después de que murió Fermat, a lo mejor no tantísimo, años después de que murió Fermat. Y dentro de todas las notas que tenía Fermat en eso, pues muchos ahora son teoremas de Fermat o teoremas resultados que se le atribuyen a Fermat porque tiene esos cálculos, pero la demostración de este enunciado particularmente no se encontró en el libro. Y él explica por qué, dice, el margen es muy pequeño, ¿no? Y pues lo que hicieron los matemáticos es que intentaron resolver el problema de Fermat. Intentaron decir, ah, bueno, esto no puede ser tan difícil, no puede ser tan complicado. Y a partir de 1630 y tantos, o de los años siguientes, después de que se encontró este trabajo de Fermat, no se pudo encontrar una demostración correcta, ni la demostración de Fermat, ni encontrar una demostración correcta propia de este enunciado. Pasaron muchos años, fue hasta el año 1995, cuando Andrew Wiles finalmente, junto con uno de sus estudiantes, Richard Taylor, presentó una demostración del último teorema de Fermat, un paper de 200 páginas, que en su momento era ilegible, ahora está muchísimo más digerido, en donde utilizando herramientas matemáticas de más alto nivel, y sobre todo en esa época, hay que tomar en cuenta que eso pasó en el 90 y tantos, o sea, ya hace bastantes años, ya hace 30 años, utilizando curvas elípticas, formas modulares y una combinación entre teoría de números, geometría algebraica y análisis, que por supuesto no existía en la época de Fermat. No existía en ese tipo de matemáticas. De hecho, muchas de las matemáticas en esa demostración fueron desarrolladas y creadas por Andrew Wiles. Andrew Wiles demuestra un caso particular de una conjetura muy importante que se llama la conjetura de Shimura-Taniyama, Taniyama-Bell, y que como consecuencia inmediata, gracias a un teorema de River, un matemático gringo que todavía sigue por ahí, demuestra como corolario del teorema de Fermat y presenta, la primera prueba la presenta en el 2014, pero digo, en 1994, pero le encuentran un error. En el 94, de hecho, presenta la demostración en una conferencia en Cambridge, presenta el paper, lo somete a revisión, pero le encuentran un error. Y luego de ahí es que Andrew Wiles se organiza un seminario junto con su estudiante, en ese momento ya era un investigador, postdoc creo que era, Richard Taylor, y organiza un seminario sobre curvas elípticas, en donde, para estudiantes de doctorado, para estudiantes graduados, en donde los estudiantes de doctorado no entendieron nunca qué era lo que estaba haciendo porque no les dijeron que estaban revisando la demostración de Fermat. Y entonces hablan de modularidad y de curvas elípticas y de toda una teoría que solamente él y su estudiante eran capaces de entender realmente en ese momento. Y corrigen la prueba, es decir, solucionan el problema, dan una demostración particular de la conjetura de Shimura-Taniyama, y como corolario tienen el último teorema de Fermat, demostración que finalmente fue reconocida y aprobada por la comunidad matemática, y a la fecha, después de tantos años de haber presentado la demostración, todo el mundo seguimos pensando que la demostración es correcta y con un gran valor para la matemática porque desarrolló una cantidad impresionante de matemáticas que ahora han dictado, digamos, el tipo de matemáticas que se hacen actualmente.
¿no? Estableció puentes impresionantes en matemáticas. Pero eso no quiere decir que en estos, desde 1600 hasta 1995 no haya habido intentos de demostración, y de hecho hubo varios intentos de demostración del teorema de Fermat, casi que todo gran matemático desde entonces, pasando por Gauss, etcétera, intentaron demostrar el teorema de Fermat, intentaron decir yo lo voy a demostrar. Y dentro de estos intentos, algunos fueron fallidos, algunos fueron erróneos, pero muchos intentos se acercaban y demostraban casos particulares del teorema de Fermat, ¿no? De hecho, lo que actualmente se piensa es que, de hecho, Fermat demostró un caso particular de este resultado, lo que él pensaba que era una prueba correcta, pero por un error técnico que era inalcanzable en su momento, no pudo distinguir que su prueba estaba equivocada. Y esa prueba es bastante más plausible porque las matemáticas que se requieren para hacer eso son matemáticas que perfectamente Fermat pudo haber desarrollado para hacer esa demostración. Y a partir de ahí, les digo, ha habido, a partir de ese problema que les voy a poner ahorita a continuación, justamente les voy a decir lo que dice Fermat. Dice, o sea, lo que dice el tema de Fermat es que no hay soluciones enteras distintas, que sean todas distintas de cero. Eso lo expresamos como que el producto de x, y por z sea distinto de cero, o sea, que ninguna sea distinta de cero. No hay soluciones en los enteros de la ecuación de Fermat, ¿no? Es lo que decía. Y entonces, eh, la demostración de Fermat, les digo que nunca fue encontrada, y la opinión más generalizada que se tiene de los matemáticos actualmente sobre esta demostración de Fermat es que la demostración de Fermat, o que Fermat cometió un error, y por supuesto es un error digno de un matemático del calibre de Fermat, en donde él podría haber tenido la idea de trabajar en el anillo de enteros, que estoy diciendo conceptos que se van a estudiar aquí en este curso, el anillo de enteros, de un campo generado por las raíces enésimas de la unidad, y haber creído que que estos anillos eran de ideales principales, como habíamos dicho anteriormente. Entonces, por lo tanto, cumplió un criterio de factorización, ¿no? Etcétera. Y él pensó que esto era así, pero no es así, ¿no? De hecho, es posible demostrar en este caso, o sea, cuando estos anillos enteros de campos que se obtienen pegándole raíces enésimas de la unidad es de ideales principales, entonces es posible dar una prueba del último teorema de Fermat, o del teorema de Fermat, de este teorema, de la conjetura de Taniyama-Shimon, digo, del teorema ahora de Taylor-Wise, ¿verdad? Pero bueno, la razón es que el error que se encontró en ese argumento, el error por el cual eso no es una demostración general, es que no todos los anillos de este tipo son de ideales principales, ¿no? Y en particular se sabe que para cuando hay una infinidad de primos en donde no se cumple, o sea que de hecho solamente para un número finito de primos, el anillo de enteros de campos ciclotónicos como estos eh, son de ideales principales. Entonces, de ahí que Kronecker, después de esto, de hecho Kronecker es una de las personas que descubren este tipo de cosas, y entonces empiezan a desarrollar matemáticas para entender este tipo de anillos y estas estructuras y cómo factorizar y este tipo de cosas, que son como las cosas que motivaron el desarrollo de la teoría algebraica de números, ¿no? Y Kronecker da una demostración para ciertos casos importantes, y luego viene Sophie Germain y da una demostración para no sé cuántos. Se conocen hasta para todos los primos de no sé qué forma, y para los números menores que no sé qué tanto, se conocían demostraciones del teorema de Fermat, pero el teorema de Fermat era con toda generalidad, ¿no? Y la demostración con toda generalidad no la pudo dar sino Andrew Wise hasta el 95 con su estudiante. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es la historia, digamos, que motivó este caso de desarrollo de la solución de ecuaciones diofánticas, y en particular de teoría algebraica de números para tratar de resolver este tipo de problemas. Pero si se fijan, en el caso, no hay soluciones, pero es para n mayor o igual que 3, porque para n igual a 2, pues se conocen perfectamente quiénes son todas las soluciones de esta ecuación Fermat, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahorita es justamente, es cultura general. Toda persona que haya estudiado teoría de números tiene que saber cómo hacerle para encontrar quiénes son las soluciones de esta ecuación polinomial x más y cuadrada igual a z cuadrada. Y aquí la pregunta es, ¿ustedes saben quiénes son todas las soluciones enteras, o cómo son todas las soluciones enteras de esta ecuación? A lo mejor lo saben y a lo mejor no. No sé. Entonces, yo lo preparé, dije, de repente como que uno piensa o sea, yo digo, pienso, no, esto es como conocimiento común, ¿no? Como debería ser, pero luego digo, no, no necesariamente, pues porque pues ustedes son gente que se está acercando apenas a la teoría de números y a lo mejor no lo saben. Estoy seguro que todos los que hacen teoría de números pues lo saben, pero ustedes son estudiantes. Entonces me gustaría, por eso les pregunto, ¿saben ustedes cómo determinar las soluciones enteras de esta ecuación? ¿Lo han visto alguna vez en la vida? Sin pena, ¿eh?
No los oigo. Andrés, Jonathan, chavos. No tengan miedo a prender su micrófono y hablar. Así, mi clase así es interactiva. ¿Cuál es la pregunta? Que si saben cómo determinar las soluciones enteras de esta ecuación polinomial. X cuadrado más Y cuadrado igual a Z cuadrado. Que si lo han visto al menos. Creo que tiene un que era pero Nada más quiero saber si sí o no. No me digan. No digan cómo. Nada más me interesa saber si sí lo han visto alguna vez o no. Es lo único. ¿Sí o no? A ver, levante la mano quien diga que sí. O si sabe cómo. Uno sí. Ok, algunos sí, otros pero no me acuerdo cómo. Ok, es normal, esa es una cosa. Entonces, bueno, hay algunas formas de verlo. Hay una forma completamente clásica que tiene que ver con estudiar paridades, hacer reducciones, trabajar con congruencias y me dice cómo son encuentro las ecuaciones, que yo creo que la vamos a ver. Pero el día de hoy me gustaría en particular, les había dicho que de pronto hay una estrecha relación con la geometría, ¿no? De la teoría de números con la geometría. Entonces, esta solución en particular es muy geométrica, el que vamos a ver, y bueno, es muy útil. Y de hecho vamos a ver dos cosas. Vamos a utilizar matemáticas, o sea, la ventaja de la demostración únicamente aritmética con congruencias es que no necesitas nada más que congruencias, ¿no? O sea, saber divisibilidad, y lo cual lo hace pues muy valiosa, ¿verdad? Porque no necesitas nada de conocimiento básico. Pero las cosas que yo les voy a decir ahorita requiere posiblemente, por un lado, conocer un poco a los números complejos, que es algo que podría parecer como un brinco grande, y por otro lado, también requiere que se haya desarrollado la geometría analítica, ¿no? Entonces, en la época de Fermat, Fermat también impulsó mucho la geometría analítica, ¿no? Al mismo tiempo que Descartes, Fermat también entendía estas ecuaciones también de manera geométrica, nada más que Descartes fue el que lo impulsó un poco más, o el que se hizo más famoso, a fin de cuentas, pero Fermat, en todo caso, también era una persona que había desarrollado la geometría analítica. O sea, sí eran herramientas que también estaban al alcance de Fermat, o de ese momento en el cual también podría haber conocido para desarrollarlo, pero bueno, idealmente uno podría decir estrictamente con congruencias o con lo que aparecía en el libro de Diofanto, uno podría determinar todas las soluciones de esta ecuación. La respuesta es que sí, no lo vamos a ver ahorita, o posiblemente sí, depende de qué tan rápido avancemos, pero vamos a ver una cosa con esto. Entonces, la primera nota es que esta sí tiene soluciones enteras, tiene muchas soluciones enteras, y por ejemplo aquí les pongo uno, ¿no? Esta terna pitagórica, de hecho se llaman ternas pitagóricas porque justamente esta ecuación pues, es la ecuación del triángulo rectángulo de Pitágoras. Lo que me está diciendo es que puedo encontrar un triángulo rectángulo con lados enteros, y cada solución de esta ecuación me va a determinar un triángulo rectángulo con lados enteros. Entonces la pregunta es, ¿cuántos hay? ¿Hay muchos? Bueno, pues aquí hay una, ¿no? Aquí hay una 3, 4, 5, que ustedes pueden verificar que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado te da 25, que es 5 al cuadrado. Y entonces es una solución entera. Y claramente ustedes pueden ver que, pues si esta es una solución entera, cualquier múltiplo de esta me da otra solución. Y si yo multiplico 3 por 2, 4 por 2 y 5 por 2, vuelvo a tener una solución. Y si lo multiplico por 1000 también. Entonces, de hecho, hay una infinidad de soluciones. Nada más a partir de esta, si yo multiplico todos x, y, z por lambda, pues obtengo otras soluciones. Pero como que es la misma, ¿no? En el fondo, aquí las soluciones es la misma. Entonces uno podría preguntarse por soluciones de tal manera que sean primos relativos, ¿no? o soluciones esencialmente distintas, lo que eso quiere decir, ¿no? Uno podría preguntarse sobre eso. Y la respuesta es que sí, ¿no? Alguien escribió, Jonathan escribió algo, déjenme ver si hay un problema con Jonathan. Me llegó un mensajito, nada más quiero ver si me está pudiendo entrar o algo. No sé si me está pudiendo entrar aquí, en todo caso no lo tengo aquí. Bueno, entonces la pregunta es que si hay soluciones esencialmente distintas, lo que eso quiere decir, ¿no? Donde se entiende que si yo me agarro un múltiplo de ella, pues ya no es una solución distinta, básicamente, ¿no? Soluciones primitivas. Y otra pregunta es, ¿puedo encontrarlas todas? ¿No? ¿Las puedo determinar que hemos encontrado las soluciones de esta ecuación, al menos de esta? ¿O puedo generar muchas soluciones de una manera independiente? ¿Puedo generar muchas soluciones de una manera independiente? ¿No? Entonces, a ver, para responder esta pregunta, me gustaría hacer una cosa que me parece muy interesante, que es lo que digo, voy a utilizar los números complejos, de repente. Entonces, lo que tengo que notar es que si yo, por ejemplo, me tomo alfa a un número complejo, que sea x más y, ¿no? Este es un número complejo. Entonces, de hecho, este me lo podría tomar
más que sea un número complejo que tenga coeficientes enteros, y esto se denota como ZI. ZI es de hecho un anillo, se llaman los enteros gaussianos, pero si yo quiero decirles, luego vamos a centrarnos en este, pero por lo pronto les puedo decir, pues estos van a ser el conjunto de los números complejos, ¿no? Los números complejos de esta forma, pero de tal manera que A y B son números enteros. Se llaman los enteros gaussianos. Son los números complejos, pero con los coeficientes enteros. Entonces me tomo alfa a este número complejo con coeficientes enteros, o este número entero gaussiano se llama. Y entonces yo lo que noto es que la norma al cuadrado de alfa, o sea, alfa por alfa conjugado, todo el mundo sabe qué es eso, pues es justamente x cuadrada más y cuadrado, ¿no? O sea, me da la primera parte de la ecuación de Diofanto, de esta que estamos durando. Entonces, básicamente, una pregunta, o sea, si yo retransformo mi problema de aquí, es que si yo puedo encontrar todos los números complejos alfa con coeficientes enteros, todos los números gaussianos alfa, de tal manera que su norma sea un número al cuadrado, porque yo lo que quiero es que, entonces, de lo que estamos buscando, tal que la norma al cuadrado de alfa, que es lo mismo que alfa por alfa conjugado, pues sea igual a este z cuadrado, ¿verdad? O sea, que sea un número entero al cuadrado, con z en los enteros. ¿Sí? Es lo que se entiende, ¿no? Es lo que yo le estoy preguntando, ¿existirá? Y entonces, bueno, yo podría preguntarme cómo le hago para encontrar todos esos, pero hay alguna forma que se nos ocurra de tal manera que este numerito, alfa por alfa conjugado, sí sea un número al cuadrado. ¿Cómo le puedo hacer para que alfa por alfa conjugado, que en principio es un número real, ¿verdad? Pero va a ser un número entero, pero que sea el cuadrado de un número entero? O sea, cuando yo digo que sea un cuadrado, lo que quiero decir es que sea el cuadrado de un número entero, porque como número real, por supuesto que es un cuadrado, pero lo que quiero es que sea el cuadrado de un número entero, o sea, que sea igual a z cuadrada con z un entero. Una cosa es cómo le puedes hacer para encontrar todos ellos, ¿no? Y ese es un problema más difícil, que si les pregunto, ¿existe una familia que me puedas generar tú donde sí sean cuadrados? Donde sí sean cuadrados. Entonces, o sea, donde la norma de ese alfa sí sea un cuadrado. La norma del cuadrado sí sea un cuadrado. Alfa por alfa conjugado sí sea un entero al cuadrado. ¿Será que tú me puedes decir? ¿Bien? Entonces yo les digo, más o menos, no es difícil. Yo creo que si no los voy a dejar pensarlo porque si no, no avanzamos, pero yo creo que no es tan difícil que se dieran cuenta que, de hecho, que si alfa de hecho es un complejo al cuadrado, o sea, que si es el cuadrado de un número complejo con beta nuevamente con los enteros gaussianos, o sea, me tomo un entero gaussiano y le elevo al cuadrado y le tomo alfa a este cuadrado, entonces, ¿qué es lo que pasaría? Entonces, lo que pasa es que alfa por alfa conjugado tienes, pues se vuelve beta cuadrado por beta cuadrado conjugado, pero como los conjugados y los cuadrados se comportan bien, esto se vuelve beta por beta conjugado al cuadrado. Y beta por beta conjugado, como beta es un número con coeficientes enteros, un número complejo, entonces beta cuadrado vuelve a ser o sea, su norma es otra vez un número entero. Entonces beta por beta, aquí lo que estoy teniendo es que nota que beta por beta conjugado está en los números enteros. ¿Sí? Porque es la norma de un número gaussiano, o sea, es x cuadrado más y cuadrado y eso es un número entero. Y entonces lo que está pasando es que este cuate es un número entero al cuadrado, ¿sí lo ven? Pero este cuate es alfa por alfa conjugado, y alfa por alfa conjugado es ni más ni menos x cuadrado. O sea, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que x cuadrada más y cuadrada, que es este numerito, pues es igual a beta por beta conjugado al cuadrado, que es el z cuadrado. O sea, estoy encontrando una solución de una técnica pitagórica de una manera muy fácil. O sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo le hago entonces para encontrar una terna pitagórica arbitraria? Tómate un entero gaussiano, ese le llamas beta, elévalo al cuadrado, cuando le eleves al cuadrado le llamas alfa, ¿no? Le elevas al cuadrado le llamas alfa, y entonces ese alfa se escribe como x más y, donde x y y son las soluciones de la ecuación que estás buscando, de esta, y la norma al cuadrado, o beta por beta conjugado de ese beta, pues me va a dar lo que es el z, me da el z, el elemento z, y entonces ya tengo la solución. Entonces vamos a ver, ¿sí? ¿Me quedó claro? Vamos a ver un ejemplo concretito, cómo hacerle para encontrar soluciones de eso. Pues para eso ustedes me van a ayudar. Ay, ¿qué pasó? Quiero que ustedes me ayuden. Entonces vamos a hacer el ejemplo aquí.
¿Me ven? ¿Todo bien o hay un problema? Sí se ve la pantalla. ¿Y se ve ahora el ejemplo o todavía no? Que se me cerró el programa. Sí, sí se ve. Ya se ve el ejemplo. Y déjenme poner nada más aquí, así. Ahí está, se ve bien, ¿no? Entonces el ejemplo, para hacer el ejemplo, vamos a escoger un número complejo de su preferencia. Entonces, a ver, ¿quién me dice un número complejo que sea un entero gaussiano? Vamos a tomarme, y ese va a ser mi beta. ¿Quién me lo da? Ustedes me van a ayudar a hacer los cálculos, ¿eh? Entonces, si escogen un número horrible, allá se las hay ustedes. Díganme, beta, ¿quién es? Un entero gaussiano. Oh, come on, participation, guys. Órale, 1 más i. uno más sí, que es el más fácil, ¿verdad? Ese podría ser perfectamente. Entonces, ahora yo quiero determinar quién es el alfa, ¿verdad? Porque alfa, recuerden que era x más y, con ese x y ese y, que son los que me van a servir. Pues yo les digo, el alfa tiene que ser el beta cuadrado. Entonces, ¿quién es beta cuadrado? ¿Quién es beta cuadrado? Dos i. Y aquí hay un problema con ese, ¿verdad? Porque las quiero soluciones no ser. Entonces ya se ve que el x me está dando, me da 1. ¿Es 2 más i o 2 i? 1 Según me yo, da dos. 0. Sí, no, me da 1 menos 1 me da 0. Entonces este no es tan buena elección después de todo porque me va a dar el x igual a 0. Sí me va a generar una solución de la ecuación diofantina, pero me va a generar una solución con x igual a 0, lo cual ya no está tan padre. Entonces, bueno, por esta ocasión que no me sirvió pues vamos a escoger otro número, un entero gaussiano. Pues 1 más 2 i. 1 más 2, sí. Ok, entonces 1 más 2, sí. Entonces, ¿quién es beta cuadrada? Menos 3 más 4i. Entonces, fíjese que aquí apareció un menos 3, pero yo digo que ni siquiera es tan importante porque después de todo, la ecuación involucra cuadrados. Entonces puede ser menos 3 o 3. O de hecho, si quieren evitarse ese problema, beta prima la podrían haber tomado como 2 más i, que es casi lo mismo, ¿no? Los intercambié. Y en este caso, alfa prima, que sería el cuadrado de esto, les da 4 menos 3 i, ¿o qué? 4 menos 1 les da 3. Ajá. Les da 3 más 4 i. ¿Sí? Que les da la solución, digamos, que más o menos estábamos deseando, no importa, ¿no? El hecho es que, si quieren, nos vamos con esta y lo pueden ver que no importa que sea negativo, pero realmente lo que queremos tomar es que aquí x, pues va a ser 3 o menos 3, pero yo quiero soluciones enteras positivas para que capan en un triángulo, digamos, para que sean los lados de un triángulo, puede ser, pero recuerden que estamos buscando soluciones enteras, entonces igual a menos 3 también funcionaría. Me dice que y es igual a 4, en este caso funciona, y que el z, pues tendría que ser beta por beta conjugado. ¿Quién es beta por beta conjugado? Pues es el cuadrado de este más el cuadrado de este. O sea, tenía que ser 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿no? Que era lo que tendría que ser, ¿verdad? Es el cuadrado de este. Me da 9 más 16, ¿qué es? 25. Este, le dije algo mal en esto, porque debería ser el cuadrado. Si z es la raíz cuadrada, ¿verdad? Si z cuadrado, alfa por beta conjugado al cuadrado, eso tiene que ser z cuadrado. Entonces z tiene que ser beta por beta conjugado. Y aquí, ¿qué pasó? Ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Beta cuadrado es 3 más 4i, los 3, 4. Y z debería ser beta por beta conjugado, que es beta, es que lo hice mal, ¿verdad? Es beta, beta es 2 más i, o sea, me da 4 más 1. Beta por beta conjugado es este, ¿no? O sea, me da 4 más 1, o sea, 5. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ya lo hice correctamente. Entonces eso quiere decir que si todo estuvo bien, entonces yo debería tener una término pitagórica que está dada por 3, 4
y 5. Y pues nuestra mala suerte quiso que cayéramos justamente en la técnica pitagórica que les había dado yo hace rato. O sea, es el 3, 4, 5, es el triángulo que cosa que ustedes escogieron, ¿verdad? Entonces, este triángulo 3, 4, 5, el que está aquí en naranjita. Ustedes lo escogieron y nos dio esa, pero fíjense cómo yo obtuve esa técnica pitagórica. Ahora, estoy seguro que ahora se preguntarán ustedes, ¿y no será que cualquier número complejo va a obtener la misma o una equivalente a esta? ¿No? ¿No? Puedo decir, a lo mejor cuando cambio los numeritos voy a obtener una técnica pitagórica, bueno, la respuesta es que no. Que de hecho, si yo escojo números complejos gaussianos de distinta forma, estoy obteniendo distintas formas. Entonces, fíjense, es una forma muy, muy atractiva de estar encontrando ternas pitagóricas arbitrarias, ¿no? O sea, arbitrarias. Tómense ahora, por ejemplo, beta igual a 3 menos 5i, y entonces vean ahora qué pasa, ¿no? Y vean como así, como ejercicio, ¿no? Chequenlo, y vean que lo que obtienen es una terna pitagórica, ¿no? Una terna pitagórica distinta. Entonces esto me da una forma distinta de encontrar ternas pitagóricas pasando por los números complejos, que me parece súper interesante, ¿no? Cuando yo muevo cuando yo muevo los betas, digamos, sobre los enteros gaussianos, estoy obteniendo toda una gran lista, muchísimas soluciones. Y se puede demostrar que son independientes, o sea, que puedes encontrar soluciones independientes. De hecho, puedes encontrar una infinidad de soluciones independientes. Ahora, la pregunta es que si las encontraré todas o no. ¿No? O sea, que si todas las ternas pitagóricas se podrán encontrar de esta forma, como cuadrados de números complejos, de enteros gaussianos. Eso podría ser una tarea interesante. Entonces, la pregunta sería si todas las soluciones son así, o sea, como con este método las podemos encontrar. ¿Cómo le hago? ¿No? ¿Cómo le hago para encontrar todas las soluciones? Y entonces aquí es donde uno echa mano de lo que sea, ¿no? Uno puede utilizar la aritmética básica o hacer una serie de observaciones que me relacionen este problema, que es lo que hace uno en las matemáticas normalmente, tratar de relacionar este problema con otros problemas que ya conocemos y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces ver que si yo tengo x, y, z en los enteros, ¿no? En z cúbica, tal que x cuadrada más y cuadrada es igual a z cuadrada, o sea, si tengo una solución, entonces, puedo suponer primero que x, y, z son primos relativos, ¿no? Aunque esto no lo voy a utilizar mucho ahorita, pero... Y así déjenme ponerlo así, el máximo común divisor de x, y, es decir, que no tienen factores comunes, ¿de acuerdo? O sea, que son... Porque si tuvieran un factor común, se lo factorizo. Vamos a suponer que d es un factor común, entonces puedo escribirlo como x es d por x', y es d por y', y z es d por z', entonces se lo factorizo de toda la ecuación y lo saco y me queda una solución con ecuaciones con todos primos relativos, ¿no? Puedo factorizar los factores comunes. Entonces, sin pérdida de generalidad, puedo suponer que esta es una solución con estos cuates primos relativos. Este es el máximo común divisor, ¿no? Recuerden que este lo denotamos así o lo denotamos nada más con paréntesis. Ok, entonces el máximo común divisor de ellos es 1, así son primos relativos. Y ahora, siempre que yo tengo una solución de este tipo, si x por y por z es distinto de 0, es decir, si ninguno de ellos es 0, ¿verdad? Si ninguno de ellos es 0, entonces yo puedo dividir tranquilamente entre z, ¿no? Entonces, si yo divido entre z, pues lo que tendría es que x entre z al cuadrado más y sobre z al cuadrado, pues es igual a 1. ¿Verdad? Y es decir, que x entre z, y entre z es un punto con coordenadas racionales en el círculo de radio 1. Sí, ¿no? O sea, ven que esta es la ecuación del círculo, entonces, por supuesto que aquí nos estamos imaginando el círculo, y entonces lo que está pasando es que este x entre z y sobre z, pues es un puntito en el círculo de radio 1. ¿De acuerdo? Ese es el puntito porque satisface la ecuación del círculo. Entonces, con coordenadas racionales, ¿verdad? Porque x entre z, x, y, z son números enteros, entonces me da un número con coordenadas racionales. Y además,
a lo mejor puedes decir, bueno, y más que con coordenadas racionales, es un racional o son racionales con el mismo denominador. Pero yo les digo, eso no es tanto problema porque cualesquiera dos racionales siempre se pueden poner con el mismo denominador, ¿no? Siempre puedo hacer un jueguito para que tengan el mismo denominador. Pero como X y Z eran primos relativos, o sea, aquí lo que está pasando es que X, Y Z son primos relativos, pero eso no quiere decir que X y Z, por ejemplo, podrían tener un factor común. A lo mejor ya con Y no, pero podrían tener un factor común. Entonces podría simplificar, entonces podría parecer que no tienen, pero... y viceversa, ¿no? Y, y si yo tengo ahora RS, un punto en el círculo, unitario, con R y S números racionales, si yo tengo estos R con R y S, pues les digo, bueno, pues entonces yo siempre voy a poder escribir este como un A entre C y S lo voy a poder escribir como un B entre C. Siempre lo va a poder, o sea, siempre va a poder lograr ponerlos con el mismo denominador. Y entonces, pues lo que me está diciendo es que A entre C al cuadrado más B entre C al cuadrado es igual a 1, porque es un punto en el círculo, y por lo tanto, A cuadrada más B cuadrada multiplicando por C, ¿va? Porque C tiene que ser distinto de 0, A cuadrado más B cuadrada sería igual a C cuadrado, y A, B, C es una terna pitagórica. Es decir, lo que acabamos de decir es que si yo tengo una terna pitagórica, la puedo identificar con una solución racional o con un punto con coordenadas racionales en el círculo, y viceversa. Si tengo un punto con coordenadas racionales en el círculo, lo puedo asociar a una terna pitagórica. Y de hecho estos procesos son casi inversos uno del otro, salvo por una solución equivalente. Es decir, si yo voy de este proceso al otro y luego me regreso, pues obtengo la misma solución salvo por un múltiplo escalar, ¿no? Salvo posiblemente por un múltiplo escalar. Pero si yo hago todo para limpiar denominadores y que no me quede nada, es un proceso inverso uno del otro. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que les quiero decir es que yo estoy transformando mi problema de encontrar las soluciones de esta ecuación diofantina cuadrática a un problema geométrico. La pregunta es, ¿cómo le hago ahora para encontrar las soluciones racionales del círculo? ¿No? Entonces, lo que queremos entonces es queremos encontrar los puntos, las soluciones, lo mismo, racionales de la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Si yo encuentro una solución racional, puedo encontrar una solución de la terna pitagórica y viceversa. Puedo determinar todo. Digamos. Y entonces, ¿cómo le hacemos para este problema? Entonces, es un problema geométrico y digo, bueno, este problema geométrico, pues nos podemos basar en lo que ya sabemos de la geometría. Entonces, permítanme dibujar un círculo unitario. No soy muy bueno dibujando círculos, pero ustedes tienen muy buena imaginación. Entonces, el círculo unitario de radio 1. Entonces, en particular, este punto que está aquí es el punto. Este punto es el menos 1, 0. Bueno, está aquí. Voy a poner de naranja. Y entonces, cualquier punto en el, digamos, vamos a ponerle con coordenadas x, y. Pues estoy preguntando en los puntos x, y de tal manera que x, y sean números racionales. Digo, ¿cómo le hago para encontrar todos estos que sean x, y? Yo digo, bueno, como el círculo tiene ecuaciones, pues hay muchas formas de escribir el círculo, pero nos interesaría como una forma paramétrica para describir todos los puntos y en una de esas, cuando yo muevo el parámetro, pues encuentro todas las soluciones racionales. Entonces, una forma de parametrizar al círculo es considerar esta recta. Pues vamos a considerar la recta que pasa por el punto x, y por el punto menos 1,0. Entonces, si en particular yo le llamo R a la pendiente de la recta o le llamo R a esta distancia, entonces, ¿qué es lo que puedo decir? ¿Cuál es la ecuación de la recta? La pendiente sería R, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Porque este lado mide 1, entonces R entre 1. Y la pendiente, por otro lado, pues tendría que ser, ¿quién es la pendiente?
¿Sí o no? ¿Sí? Y eso quiere decir que en particular y se puede escribir como r por 1 más x, ¿no? Y entonces, como x cuadrada más y cuadrada, déjenme ponerlo en negro porque no tengo razón para ponerlo así, como x cuadrada más y cuadrada es igual a 1, pues entonces yo puedo hacer una sustitución, ¿verdad? Entonces no queda que x cuadrada más r cuadrada por 1 más x al cuadrado es igual a 1. Y entonces ahora lo que quiero es agrupar. Me gustaría resolver para x, porque lo que quiero decir es como que quién es x y quién es y en términos de r, ¿no? O sea, más bien lo que quiero es decir, o sea, yo quiero parametrizar, entonces quiero decir quién es x y y en términos de r, concretamente. Entonces, si yo factorizo, me queda que aquí que x cuadrada por 1 más r cuadrada, y luego más x cuadrada por 1 más r cuadrada. Ahí quiero factorizar y hacer el producto rápido. Me queda 1 y aquí me queda r cuadrada x cuadrada y más el otro término que va a ser igual a r cuadrada más, eh, más 2r cuadrada, 2rx, más 1, más r cuadrada es este, más x cuadrada que ya lo puse igual a 1. Entonces, menos 1. ¿Está bien? ¿Quién tiene que ayudarme con los calculitos? Porque luego uno haciendo estas cosas así, 1 más r cuadrada más x por r cuadrada más 2. Entonces, ¿qué es? Más x por 2r cuadrada más r cuadrada menos 1. Igual. ¿No? Entonces, esta es la ecuación. ¿Sí? ¿Me está checando los calculitos? A ver si lo estoy haciendo bien. Sí. Si no, no, luego vamos a acumular un error por ahí y no queremos, ¿no? Ok, entonces esta es la ecuación y entonces lo que queremos es factorizar o encontrar una solución de esta ecuación. De hecho, si quieren, yo podría dividir entre 1 más r cuadrada o lo que sea, pero eh, lo que yo quiero es encontrar como despejar a la X, encontrar las soluciones de esta X. La cosa es que yo ya conozco una solución, ¿va? De la X. O sea, encontrar las X es como encontrar la intersección de la recta con el círculo. Y una solución ya la tengo, ¿va? Y nada más me faltaría encontrar la otra solución. Entonces, ¿cómo le hago para encontrar quién es esa X? ¿No? O sea, miren, uno me queda X cuadrada, va a dividir entre 1 más R cuadrada, más X por 2R cuadrada entre 1 más R cuadrada, más r cuadrado menos 1 entre 1 más r cuadrada igual a 0. Y digo que ya tenemos una solución, entonces ya encontrar la otra solución no debe ser tan difícil. ¿Quién dice quién es la otra solución de esta ecuación? Es decir, La otra solución debería ser menos r cuadrado más 1, porque el término independiente es el producto de esas dos raíces. entre 1 más r cuadrado. ¿De acuerdo? Sí, sí, está bien, ¿no? Sí, porque una solución, o sea, digamos que yo tengo una solución x1, que es el menos 1, y la otra solución, quién sabe quién es, pero lo que sí sé es que x1 por x2 tiene que ser el término constante. Entonces ya está, ¿no? Va a tener que ser el negativo de ese que está aquí. ¿Sí? Ahí, pero entonces una solución es menos 1 y el otro tiene que ser. Entonces este es el otro término, esta es la otra solución. Entonces, una vez que ya tengo esta solución, entonces ya puedo decir también quién es y, ¿verdad? Porque entonces y es, como habíamos dicho aquí anteriormente, es r por 1 más x.
Pues me queda que es R por 1 más X. Quiero hacerla por el cálculo. Y hacen ustedes la simplificación que les da 1 más R cuadrada más 1 menos R cuadrada, me queda R entre 1 más R cuadrada. ¿Sí? A ver, chéquenme los cálculos, por favor. Parece que sí, me suena perfectamente familiar. ¿Okay? Sería 2R sobre 1 más R cuadrada. 2R. Entonces me queda eso, y perfectamente. Entonces fíjense que entonces yo estoy parametrizando, ahora con X y con Y, estoy parametrizando los puntos del círculo, simplemente diciéndoles quién es R. Cuando yo voy moviendo R, ¿verdad? Cuando R es muy grande y positivo, o sea, cuando R vale 1, pues llego a este punto, pero cuando R es muy, muy grande, entonces me voy acercando a este punto, ¿verdad? Me voy acercando, cuando R es muy, muy grande, me voy acercando a este punto, me voy acercando a este punto. Y lo mismo, cuando R va hacia abajo, digamos, cuando R es negativo, me voy por acá, cuando vale menos 1, digamos, estoy en este punto, pero cuando es muy, muy negativo, me voy a menos infinito, me estoy acercando a ese punto. Es decir, estoy parametrizando todos los puntos del círculo, excepto el único que ya sé, que es el menos 1, 0. Pero bueno, ya sé quién es ese punto. Entonces, básicamente tengo todos los puntos parametrizados, excepto el menos 1, 0. Entonces, estoy parametrizando el círculo con esta ecuación. Y una cosa muy interesante que tengo aquí para ver es que si R es racional, ¿no? Una cosa que yo, como es una parametrización algebraica, de hecho puedo decir o concluir de estas dos cosas que si R es racional, entonces X y Y son racionales. Y de hecho es muy fácil ver que sí, solo sí, ¿verdad? Sí, solo sí. Y conversamente, ¿no? Entonces, conversamente, ¿no? O sea, que en otras palabras, si yo quiero encontrar todas las R racionales, pues lo único que tengo que decir es quién es R como un número racional, ¿verdad? Entonces ya tengo que decir. Y de hecho, pues no es tan difícil. O sea que, por lo tanto, encuentro las soluciones racionales haciendo R igual, digamos, a entre B. Y luego R con A y B enteros, ¿no? Por supuesto, B distinto de 0 y también A lo puedo tomar distinto de 0. ¿Y qué pasa si A y B son enteros? O sea, ¿qué pasa si yo hago esta sustitución? Pues me va a quedar que es 1 menos A entre B al cuadrado, entre 1 más A entre B al cuadrado, me queda que esto es igual a X, y yo si lo simplifico, es decir, si multiplico por B cuadrada, arriba el numerador y el denominador, me va a quedar que esto es B cuadrada menos A cuadrada, entre B cuadrada más A cuadrada, ¿verdad? O A cuadrada más B cuadrada. Y análogamente, si hago lo mismo para Y, me va a quedar que es 2 veces A entre B por 1 más A entre B al cuadrado, y si multiplico por si limpio los denominadores que me queda aquí, me va a quedar 2AB, 2AB entre A cuadrado más B cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces, si se fijan, esto ya incluso me sugiere quién es el Z, ¿no? O sea, me está diciendo que estoy encontrando una solución ahora sí, estoy encontrando una solución racional con A y B enteros, pero de hecho me dice que por lo tanto, la terna, ¿cómo era? ¿Por qué se cambia tanto? Cambia tanto. Este programa empezaba a fallar muchísimo. ¿Qué me borra? ¿Dónde está? Todo lo que acabo de escribir, ¿dónde está? Ah, no puedo creer. No sé qué pasó. No sé qué pasó. Se metió ahí en una página. Bueno, aquí ya me quiere decir que X lo puedo tomar como B cuadrada menos A cuadrada, Y lo puedo tomar como 2AB y Z lo puedo tomar como A cuadrada más B cuadrada.
salvo por un signo que me está haciendo ruido aquí, porque voy a decir a cuadrada menos b cuadrada, que no importa porque al cuadrado me va a dar, pero lo que quiero es que aquí, déjenme borrar esto, no sé por qué está aquí. Pero entonces lo que estoy diciendo es que una terna pitagórica pues sería a cuadrada menos b cuadrada, 2ab, y a cuadrada más b cuadrada, con a, b en los enteros. Entonces, si yo me tomo a y b en los enteros y muevo a y b en los enteros, estoy obteniendo todas estas ternas pitagóricas. Y si además me los tomo no cero, entonces ninguno de estas cosas, no todo cero, no voy a obtener todas las ternas con no todos igual a cero. O sea, esta es una forma de encontrarlas todas, nada más moviendo a y b en los enteros. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Estoy encontrando la terna pitagórica como una forma geométrica de tirando las soluciones racionales y tomar un momento. Aquí hay que tener algunas consideraciones. Si yo quiero saber cuáles son distintas, entonces ahí las tengo que tomar primos relativos entre sí, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hacer jueguitos como de esa forma, pero listo. Entonces, otra vez. Algo está pasando en mi programa que me borra lo que escribo y me lo borra otra vez. No sé qué le pasa. Está rarísimo. Ok. Y entonces ahora sí podremos hacer un ejemplo, ¿verdad? Particular, no sé. Un ejemplo, entonces yo me puedo tomar A igual a lo que quieran, 1, B igual a 2, y entonces ahora sí, con eso ya puedo generar mi solución. Entonces aquí me queda que A cuadrada menos B cuadrada es igual a 1 menos 4, que es igual a menos 3, siempre vamos a obtener la misma solución, ¿verdad? 2AB me queda que es igual a 4, y luego A cuadrada más B cuadrada, que es la tercera solución, me queda 4 más 1, 5. Y entonces nuevamente recupero mi terna pitagórica, es menos 3 o 5. Y por supuesto la otra, ¿no? Podría haber puesto cualquier otra variante. Y entonces sí, y la cosa es que así yo garantizo que estoy obteniendo todas las soluciones. Cuando yo muevo A y B, estoy obteniendo todas las soluciones. Ahora, para encontrar las soluciones distintas, pues, lo único que hace es que hay que considerar eh, pues, cosas del máximo común divisor, ¿no? O sea, quitarle los factores comunes de la situación. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces es otra forma geométrica de poder determinar las soluciones. Y hay otra que es lo que les digo, puramente, que tiene que ver con divisibilidad. Entonces, ok. Entonces, ahora no sé si valga la pena que lo veamos como estudio de la paridad o lo dejamos por aquí. Y entonces nos centramos en el otro ejemplo, ¿no? Que en el otro ejemplo sea llegar a la conclusión, por ejemplo, que la ecuación, que otro tipo de ecuaciones no tiene soluciones, ¿no? Tratar de descubrir cuándo la ecuación, por ejemplo, aquí está la cuarta más ya la cuarta igual a z cuadrada, no tiene soluciones en los enteros, con un criterio más o menos similar. Pero yo podría tratarlo de entender, creo que sí, lo óptimo sería primero tratarlo de entender como en términos de congruencias, y luego ya, lo voy a poner aquí como un teorema, y lo vamos a ver como congruencias, ¿no? Entonces dice, si x, y y z son enteros mayores o iguales que 1, tales que x cuadrada más y cuadrada es igual a z al cuadrado, entonces existe un entero d y enteros eh, primos relativos u y b, tales que, salvo permutación, o salvo permutación, le puedo decir de x y de y, salvo que yo cambie x y y, los intercambio. Pues, es algo que no dije, ¿verdad? Pero claro que aquí hay una simetría con x y y,
Yo siempre puedo intercambiar X y Y. Entonces, esta descripción de X, Y, Z, pues la podría haber puesto al revés, intercambiando X y Y, ¿no? Entonces, salvo esa permutación de X y Y, tenemos, ¿no? Tenemos que X se ve como D veces U cuadrada menos B cuadrada. Y se ve como 2 veces de U por B, aquí puse el D. Y Z se ve como D veces U cuadrada no B cuadrada, tal cual. Bueno, fíjense que aquí la parte de que U y B sean primos relativos es simplemente en nuestro caso, porque recuerdan que R, en nuestro caso R era entre B, ¿verdad? Entonces siempre yo, justamente para evitar tener factores comunes, A y B podrían tener factores comunes, pero si estoy estudiando como un racional, lo puedo escoger A y B primos relativos, entonces ya tendré exactamente el mismo enunciado aquí abajo. Y ustedes pueden ver que lo que pasa claramente cuando I y B no tienen primos, no tienen algún factor común, ¿verdad? Pues que sale el factor común de todas las ecuaciones cuadráticas, porque de hecho todos son de cuadrado, o son polinomios homogéneos de grado 2, entonces siempre va a salir el mismo factor, elevado al cuadrado en cada una de las coordenadas. Entonces, por eso es, de hecho, es por eso es que aparece este D aquí, ¿no? Quiere. Pero la idea de esta demostración que vamos a hacer a continuación es simplemente estudiando la paridad, ¿no? No metiéndose a cuestiones geométricas. Aunque yo insisto que la vista geométrica es muy útil, ¿no? Pues, transforma el problema en un problema básicamente de geometría analítica que hay que resolver de una manera más o menos sencilla. Y bueno, un poco de suerte, ¿no? En realidad. Un poco de suerte y no, porque se sabe qué es eso, ¿no? Pero si yo tengo una parametrización polinomial, entonces con coeficientes enteros, como es el caso que tenemos, entonces las soluciones racionales se cuentan con el parámetro racional. Bueno, no era difícil de esperarse. Eh, entonces, por supuesto, aquí la demostración de esta situación es que, en efecto, ¿verdad? Estos valores, o estas formas, forma de valores para X, Y y Z, determinan una solución, ¿verdad? Para X cuadrado más Y cuadrado igual a Z cuadrado, con coeficientes enteros, en el entero. Ya me da una solución entera. O sea, que estas son soluciones, pues no hay nada que hacer, no es cosa de sustituir, ¿verdad? Creo que todo el mundo vea, ¿no? Si yo sustituyo U cuadrado menos B cuadrada, 2UB y U cuadrado más B cuadrada, eso no se hace la ecuación. Entonces, la parte de la ida no hay ningún problema. Más bien, la situación es el caso contrario. Entonces, pues ahora recíprocamente, sean X, Y, Z, enteros, mayores o iguales que 1, tales que X cuadrado más Y cuadrada es igual a Z cuadrada. Entonces, yo quiero encontrar las soluciones, ¿no? Entonces, como habíamos dicho anteriormente, dividimos por el máximo común divisor de X, Y, Z, ¿no? Para obtener, para suponer o para poder suponer que estas soluciones, ¿verdad? Que X, Y, Z no tienen factores comunes. Y aquí recalco nuevamente, no tienen factores comunes los tres. Podría ser que X y Y sí tengan algún factor común, o X y Z, o así, ¿no? Pero esa es la cosa, ¿no? Los tres no tienen factores comunes. Ok. Y entonces, de aquí, eso podría ser en principio, pero eh, podemos demostrar que entonces son primos relativos 2 a 2. Ok.
O sea, si X, Y y Z no tienen factores comunes, entonces son primos relativos 2 a 2. Y es muy fácil porque se satisface la ecuación. Yo lo puse en naranja porque quiero que lo piensen, pero bueno, en realidad es muy fácil, ¿verdad? Si X y Y, por ejemplo, tienen un factor común, o sea, D divide a X y D divide a Y, entonces D tiene que dividir a Z forzosamente. ¿De acuerdo? Entonces, si X y Y tiene un factor común, entonces también es un factor de Z, pero no, porque los tres no tienen factor común. Ahora, si X y Z tienen un factor común, pues despejando Y, ¿verdad? Entonces tenemos que ese factor común también tiene que ser un factor común de Z, porque además todas son ecuaciones cuadráticas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y lo podemos pensar si quieren en números primos. Si hay un número primo que divide a X y que divide a Z, entonces el número primo tiene que dividir a Y forzosamente, porque el despejo uno de las variables, y lo mismo para el otro caso. Entonces, si X y Y y Z no tienen factores comunes, entonces, de hecho, por pares, tampoco tienen factores comunes. Ya está aquí ese ya es un cero. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo asumir? Pues que yo tengo una solución en los números enteros, X, Y, Z, con X, Y, Z primos relativos, pero 2 a 2 incluso, ¿no? Si quieren, siempre que me tome dos de ellos no tienen un factor común. Ok. Entonces, como yo tengo tres números, ¿no? Y no tienen factores comunes, ¿qué es lo que puedo decir respecto a sus paridades? Y fíjense, o sea, notar que tengo una suma, ¿no? O sea, yo tengo que tener o dos números pares y uno impar, ¿verdad? Y o dos impares y un par, pero no puedo tener dos pares, ¿verdad? No puedo tener que haya dos pares porque esto tiene factor común 2, ¿no? Y entonces, por el lema de las casillas, tiene que haber pares impares, pero entonces, ¿cuántos pares y cuántos impares? ¿No? Entonces, yo les digo, hay entre estos X y Y, Z, hay un par y dos impares. ¿Sí les queda claro por qué la otra opción no se puede, verdad? O sea, no puede ser que haya dos pares y un par. O sea, tiene que haber necesariamente un par y dos impares. Y ahora la otra pregunta es, ¿y por qué no todos pueden ser impares? Por la congruencia módulo 2. O sea, pues porque tengo la suma de dos de ellos, ¿verdad? Uno es la suma de dos de ellos, entonces no podría ser que todos sean impares, ¿no? Porque impar más impar no es necesariamente un par, ¿no? Entonces tengo la suma, o como dicen, la suma de ellos módulo 2. Ahora la pregunta es, a ver, bueno, hay un par y hay dos impares. Entonces, todos los candidatos X, Y y Z podrían, o sea, hay un par, ¿no? Entre ellos tiene que ser un par. Entonces está claro que X y Y hay una simetría entre X y Y, ¿verdad? Entonces, podría ser que o X sea par o Y sea par, pero la pregunta es, ¿qué tal que si Z es el par? O puede ser que Z sea par. Ese caso se puede dar por la congruencia módulo 4. A ver, elaborar. Porque si nosotros elevamos un impar al cuadrado, su congruencia módulo 4 va a ser 1. Porque las únicas congruencias cuadráticas en el módulo 4 son 0 y 1. Entonces, si X y Y son impares, X cuadrado más Y cuadrado va a ser congruente con 2, el módulo 4, y esa no es una congruencia cuadrática. Exacto. Entonces, el tipo de argumentos que uno tiene que utilizar, ¿no? Por eso decía, esto es completamente nada más esta cosa. Entonces, aquí, no sé si vale la pena que lo escriba, todo el mundo lo siguió. Entonces, aquí la afirmación es que Z no es par. ¿No? Z no es par. Y la razón por la que no es par, y se los voy a dejar en naranja para que nada más trabajen ustedes por su cuenta el argumento, es una razón de congruencia, es módulo 4. ¿De acuerdo? ¿Cómo son los cuadrados? La pregunta aquí es, ¿cómo son los cuadrados módulo 4? Y qué pasa cuando ustedes juegan con esta hipótesis, ¿no? Van a darse cuenta de eso. Entonces, como Z no es par, pues entonces no queda más que el par se encuentra entre X y Y, pero entre X y Y hay una cierta simetría, y entonces no pierde uno nada de generalidad en suponer que, por ejemplo, Y es par, ¿verdad? ¿Sí? O sea, y eso es para que uno cumpla con la característica que ya teníamos, ¿no? A ver, entonces podemos, por ejemplo, aquí decir que X es impar y Y es par. Entonces, esas van a ser nuestras suposiciones. Me estoy dando cuenta que es la 1.53, ¿verdad? Entonces la clase normal termina a la 1.50. Entonces nos quedamos aquí.
Entonces sirve de que ustedes rellenan este huequito de naranja. Yo sé que para muchos es muy fácil, pero si alguno no lo es, pues es la oportunidad de verlo, ¿no? Entonces les digo, el hint aquí es trabajar módulo 4, como ya dijo. No me fijé quién fue el que habló. ¿Quién fue el que dio la solución? Yo, Denis. Denis, exacto. Entonces vamos a tomarlo en cuenta. ¿Sí? Y entonces, la cosa es que vamos a jugar con esa situación y encontrar la solución, ¿no? Ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Vamos a partir de ahí vamos encontrando las características y se va fijando cómo todo esto va coincidiendo pues, con la forma que habíamos dicho que tenían las soluciones. No sé qué le pasa a mi programa que se me borra, pero sí, pues aquí se ve, ¿no? De alguna manera esa situación en YPAR. Ok. Bueno, entonces aquí dejamos por hoy la clase y para la siguiente clase terminamos con esta digresión de las soluciones y vamos a ver en particular que otra ecuación no va a tener solución. Y luego vamos a regresar a hablar. Ok, ¿alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Entonces, nada más para que vaya quedando claro, la tarea de los chavos de licenciatura, ya vayan leyendo capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Problems in Algebraic Number Theory y haciendo los ejercicios. Idealmente estaría bien que hicieran todos los ejercicios del libro, pero son muchos ejercicios. No tengo yo problema que se los dividan o que los piensen, que se los repartan y que entonces los vayan entregando, pero la idea sería que los fuéramos completando todos, ¿no? Entonces, si alguien los quiere hacer todos, pues está bien. Si no, discútanlo y idealmente pónganse de acuerdo. Si ustedes no se van a poner de acuerdo, yo se los divido, se los asigno, pero idealmente pónganse de acuerdo. Digan, yo hago tales y yo hago esto. Discútanlo en el grupo de WhatsApp, digo, de Telegram, si quieren, ahí para que se pongan de acuerdo cómo entregan, cómo hacen los ejercicios de ese libro. Sobre todo los estudiantes de licenciatura, estoy particularmente interesado en que hagan ese trabajo. Los estudiantes de posgrado, demás, pues van a hacer los del NURKIC. Entonces pronto ya van a empezar también con los ejercicios que son un poquito más interesantes. Bueno, los de Problems in Algebraic Number Theory están interesantes, pero puede ser que ya los conozcan, que sea fácil. Bueno, entonces están invitados todos a leer ese libro, ¿verdad? Los 2 primeros capítulos ya deberían de poderlos leer y los ejercicios que vienen ahí. ¿Ok? Perfecto. Bueno, pues nos vemos el miércoles. Nos vemos, gracias.